gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, por adorarle si uno alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, por adorarle si uno alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Día grande. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Un saludo para todos mis hermanas y hermanos que puedan estar viendo esta reflexión. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero compartir un trozo de la palabra que está ahí en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor así: Así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios bendiga su palabra. Este libro fue escrito, como decíamos, por el profeta Jeremías, más o menos 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él, en su ministerio, su tarea principal fue advertir al pueblo de las consecuencias que tendría la decisión de abandonar la adoración a Dios por la adoración a dioses falsos. Jeremías tuvo un ministerio bien complicado, no fue un ministerio fácil, pero él fue fiel a la palabra del Señor. Y él les decía que no confiaran en su sabiduría, es decir, en el conocimiento que ellos decían tener, ni en la valentía, ni tampoco en su riqueza. Como decía, esta palabra escrita 600 años alrededor antes de Cristo, pero pareciera que fuera escrita para el tiempo de hoy, tiempo de crisis que estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Abundan los expertos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Abundan los valientes que nos dicen cuál es la actitud que tenemos que tomar en el presente tiempo, y cuál más, cuál menos confía en sus riquezas para salir adelante. Y muchos se jactan de todas estas cosas, pero así como Dios le habla al pueblo de Israel, también nos habla a nosotros en el día de hoy, porque la palabra de Dios es para siempre. Dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, así que la voz de Jeremías también resuena para nosotros en el día de hoy. Aquí se dice dos cosas en las cuales debemos preocuparnos o ocuparnos: es en conocer y entender. Conocer y entender a Dios son dos términos que están bien relacionados. Yo conozco a tal persona, decimos cuando identificamos a alguien, sabemos quién es. Y cuando nos dicen que esa persona hizo algo, no, él no lo hizo, o lo hizo porque yo lo conozco. Entender es la información que uno tiene. Entiendo lo que estás haciendo, podemos explicar muchas veces, pero aquí se trata de entender y de conocer a Dios. ¿Cómo entender? ¿Cómo conocer a Dios? Y ahí viene la revelación máxima de lo que es la presencia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos habla de que hay un Dios verdadero. Vale decir, hay un solo Dios, lo cual implica también entonces que existen otros dioses. Por lo tanto, si hay un solo Dios, los demás son todos dioses falsos.
no tienen poder, no tienen autoridad. Pero yo puedo tener el concepto de un solo Dios. Pero a lo mejor mi concepto de ese solo Dios no es el concepto del Dios verdadero que me dice la palabra de Dios. Para algunos Dios es un anciano que está temeroso de lo que puedan hacer sus hijos, que llora cuando le ofenden. En el otro extremo está el concepto que algunos tienen de Dios, de aquel tirano que no está, como dicen, ni ahí con nosotros, que nos ha dejado abandonados. Pero eso no es el verdadero Dios. Dios es el centro. Dios es lo más importante. Dios es el único Dios. Pero nosotros hemos creado muchos dioses. Lo que adoramos es nuestro Dios. El apóstol Pablo, durante su ministerio, tuvo que ir a muchos lugares. Y en una ocasión se encontró en Atenas, la cuna de la sabiduría griega, que hasta el día de hoy es el sustento de la sabiduría que nosotros tenemos. Y los griegos, como gente sabia, como gente valiente, como gente de mucha riqueza, ellos tenían un gran templo, por así decirlo, un lugar especial. Y como ellos no querían ofender a ninguna deidad, ellos tenían una estatua, un monumento para cada uno de ellos. Pero dentro de su lógica ellos pensaban, y si hubiera un Dios que no está dentro de lo que estamos indicando acá, para no ofenderlo, entonces crearon una estatua con una leyenda que decía, al Dios no conocido. De ahí Pablo les explica, les habla que hay un solo Dios. En la antigüedad se creía que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra era importante. Luego descubrimos que la Tierra no era el centro, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era al revés. La Tierra giraba alrededor del Sol. Y es más, descubrimos que el Sol, que nosotros veíamos como tan grande, es solo una pequeñísima parte de toda la grandeza del universo existente arriba de los cielos. Entonces Dios, al igual, tiene que ser el centro, lo más importante. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Es la pregunta natural que debiéramos hacer. ¿Cómo entendemos las cosas generalmente nosotros? Escuchando. Nos explican una vez, no entendemos. Una segunda vez podemos entender, escuchando. Fíjese lo que el escritor sagrado escribe ahí en la carta a los Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, dice, hablando antiguamente a los padres, hacia los antiguos, por los profetas, en estos últimos tiempos, imagínense, hace más de 2000 años que esta palabra fue escrita. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Vale decir, la expresión máxima de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En Él se revela plenamente el Dios único y verdadero. Ahora hay cosas, dice la palabra de Dios a través de Jeremías, que yo debo entender. ¿Qué debo entender y conocer de este Dios verdadero? Primero dice que yo soy Jehová. La palabra Jehová viene de un concepto tremendo, que más o menos es, el que existe porque sí. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, él tenía una duda, una inquietud. Cuando me pregunte, decía, ¿qué Dios me envió? ¿Cuál es su nombre? Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros, le dirás. Entonces la palabra, que yo soy Jehová, significa entender que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que Él todo lo conoce, que nada hay que escape a su conocimiento, a su inteligencia, que nada pasa sin que Él lo dictamine o lo permita. Y esto nos debe dar entonces la seguridad de que Dios es el que está al control, de que Dios es el que está conduciendo los destinos de la humanidad. Nada se escapa a su plan. Todo el plan de Dios se va cumpliendo detalle por detalle. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, primero, entender que Dios es Dios. ¿Saben? El pueblo de Israel era el único pueblo de la tierra
que cuando ellos se juntaban en sus fiestas, en sus declaraciones, ellos tenían una consigna, un lema, como decimos, o un cántico. Decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablaban entonces de la importancia del Dios único y verdadero. Entonces un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está al control, un Dios que no está sorprendido por lo que está pasando, un Dios que sabía que esto iba a venir, sabía el tiempo que iba a durar, sabe cómo esto también va a terminar, porque Él está al control. Él tiene total dominio y absoluto de los destinos de este mundo. No es la sabiduría, no es la valentía, no es la riqueza lo que determina el camino de este mundo. Es Dios quien lo ha determinado desde antes de los siglos. Ahora, ¿qué cosas debo entender, conocer? ¿Qué hace este Dios? ¿Qué hace este Dios único y verdadero? Dice que hago misericordia. Dios dice, el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que hago misericordia. No dice que haré, ni que hice, sino que hago. La misericordia de Dios es infinita. Nuevas se renuevan cada día, dice la palabra del Señor. Y misericordia, término bien simple, es poner el corazón frente a la miseria. Dios pone su corazón frente a la miseria del ser humano. Dios pone el corazón frente a la necesidad de su creación. En segundo lugar dice que hago juicio. Y el concepto de juicio es separar las cosas. Luego, decidir y finalmente juzgar. Separar, analizar, decidir, tomar decisiones y luego juzgar. Vale decir, emitir un pronunciamiento, una declaración legal, por así decirlo. Eso es lo que hace Dios. Él conoce los corazones de todas las personas. Él sabe, Él no se fija, ni se fía en la apariencia. Él mira el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y finalmente dice, y que hago justicia en la tierra. Que hago justicia en la tierra. O sea, actuar conforme a la norma, declarar conforme a la norma, vivir conforme a la norma. Los antiguos, los estudiosos dicen que la norma es el carácter de Dios. O sea, actuar conforme al carácter de Dios. Dios quiere que actuemos conforme a su carácter. Dios quiere que actuemos conforme a lo que Él es. Es interesante notar que nuestro Señor Jesucristo se le llama también el primogénito entre muchos hermanos. Y eso quiere decir que Dios quiere transformar nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo. En otra parte dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que está indicando aquí la palabra del Señor. Justicia en la tierra. Dice que nosotros somos sal, somos luz. Nuestra tarea es proclamar la justicia a Dios. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestros sellos. Más buscad el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor. Y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hay otro profeta, el profeta Amós también, que nos habla a través del Señor, que quiere que esta justicia también sea en relación a nuestros semejantes. Ahí en Amós 2:15 dice, aborrezcan el mal y amen el bien, establezcan el juicio en el tribunal. Quizás el Señor Dios de Israel tenga piedad del remanente de José. Aborrecer el mal, amar el bien, establecer justicia en el juicio, en los tribunales. Dios quiere que en la tierra haya justicia. Dios quiere que en la tierra haya equidad, que todos tengamos un trato justo, que todos tengamos igualdad de condiciones, que haya esa justicia que Él establece en su palabra. Por eso, la justicia de Dios, de la cual habla la palabra, ¿no es cierto?, también tiene el concepto de retribución, de dar algo a cambio. En 2 Tesalonicenses 1:6 dice, de hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Dios, cuando habla de justicia, siempre le habla en la manifestación, en la defensa de aquellos que no tienen ayuda. Del pobre, del huérfano, del desvalido, de los extranjeros. El salmista dice que Dios es padre de huérfano y defensor de viuda. De tal manera que la justicia de Dios está estrechamente relacionada con la misericordia al necesitado. En estos tiempos hay muchos necesitados,
La justicia de Dios requiere que ejercitemos esa misericordia, ese poner el corazón frente a la miseria de nuestros compatriotas o de nuestros semejantes que están padeciendo alguna necesidad. Y esto lo podemos ver también en la historia del pueblo de Israel. Dios fue justo, hizo justicia cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, porque ellos lo estaban esclavizando, lo estaban torturando. Por lo tanto, es justo Dios a sacarlos de ahí. Luego también es justo Dios, declara su justicia cuando ellos, por su desobediencia, fueron llevados cautivos a muchas naciones, y luego Dios los saca de ese exilio. Es justo porque ellos estaban padeciendo y debían volver a la tierra prometida. Pero ¿saben cuánto más se manifiesta la justicia de Dios? Es la redención del pecado, de la esclavitud, de la tiranía a la que nos tenía sometido nuestro enemigo. El Evangelio, decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A ser justo por la fe vivirá. Entonces vemos que la expresión máxima de la justicia de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Vemos ahí cómo Dios da a conocer ahora el mensaje plenamente confiable de la redención que Él establece ahora para su pueblo. Dios declara justo a aquellos que confían en Jesús. Y esta declaración de justicia es tan amplia que implica un perdón completo de pecados. Y esto tiene un hecho objetivo. Está basado en Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, un nombre y un hecho objetivo. El Calvario, la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, dice, afligido. No habló, enmudeció. Nuestros pecados fueron sobre él. Y mediante eso vino el perdón completo ahora a nuestra vida. Y ahí tenemos la declaración completa y perfecta de Dios. Dios es justo al declarar justos, o hace justicia, declarar justo a los que creen en Jesús, porque han recibido el perdón de pecados, que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada allí en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, finaliza el texto y dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que en la tierra haya misericordia. Dios quiere que en la tierra haya juicio. Dios quiere que en la tierra haya justicia. Para eso entonces Él envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos entender y conocer a Dios, para que nosotros podamos ahora poder aplicar esto a nuestras vidas. Porque antes, dice la palabra, estábamos muertos en delito y pecado, pero en el momento que recibimos a Cristo, vino el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Y el poder de Dios está en todos y cada uno de aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y podemos continuar la tarea de nuestro Señor. Vosotros sois, dijo el Señor, la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. No en lo que decimos, sino en lo que vivimos, en lo que actuamos en el diario vivir, en nuestro comportamiento en este tiempo, en donde está abundando la depresión, en donde está abundando la discriminación, en donde está abundando la desconfianza, en donde está abundando la violencia, en donde está abundando en definitiva la injusticia. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, porque solamente Cristo puede traer la paz que el alma necesita, la confianza que el alma necesita, el perdón, la tranquilidad que el alma necesita. La paz de Dios, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en definitiva, mis hermanos, es imposible conocer a Dios dejando de lado a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Después que uno de sus discípulos le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre.
Y eso es lo que nuestra confianza para el día de hoy. ¿Sabes? Para finalizar, hay una traducción que ha interpretado este texto de la siguiente manera. Si alguno quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de quien me obedece. Esto es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la verdad. Vale decir, si yo conozco a Dios, tiene que haber obediencia. No en lo que digo, sino en lo que hago. El Señor Jesús lo graficó en una parábola. Un hombre hijo tenía 2 hijos. Y le dijo a uno, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dijo, sí señor, voy. Pero no fue. Le dijo lo mismo a otro. Y él dijo, no quiero ir. Pero después, arrepentido, dice la palabra que fue. Y el Señor le pregunta a sus enemigos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y le respondieron, el que fue, el que obedeció. Y así es, le dice el Señor. Por eso los publicanos y las rameras, los despreciados, los que no tienen las condiciones, los menospreciados, los que no cumplen los requisitos, van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan y ellos creyeron, vale decir, obedecieron. Pero ustedes, viendo esto, no obedecieron. Mis hermanos y hermanas, el desafío y la invitación para esta semana es que podamos obedecer al Señor y confiar en Él, porque eso es nuestra garantía de que estamos conociendo verdaderamente al Señor. Que el Señor nos bendiga y será hasta una próxima oportunidad si el Señor nos dispone otra cosa. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar.